Base de datos no relacionables. Las bases de datos no relacionables son un sistema de almacenamiento de información que se caracteriza por no usar el lenguaje SQL para las consultas. Esto significa que no puedan usar el lenguaje SQL, no lo hace como herramienta de consulta, sino como de apoyo. Por ello, también se le suele llamar no SQL o solo SQL. Otra de sus principales características es que no trabaja con estructuras definidas, es decir, los datos no se almacenan en tablas y la información tampoco se organiza en registros o campos. Las características que suele tener la base de datos no relacionables es escalabilidad horizontal. La base de datos no SQL pueden manejar grandes cantidades de datos de manera escalable y distributiva. Flexibilidad en esquema de datos. Las bases de datos no SQL permiten un esquema de datos flexible, lo que significa que no es necesario definir un esquema de datos fijo y estricto antes del almacenamiento de datos. Escalabilidad elástica. La base de datos no SQL puede escalar horizontalmente a través de múltiples servidores en función de las necesidades de almacenamiento y procesamiento de datos. Modelo de datos específicos. Las bases de datos no SQL se han diseñado para adaptarse a diferentes tipos de datos, modelos. Por ejemplo, algunos tipos comunes de base de datos no SQL son las bases de datos de documentos, las bases de datos de grafos, las bases de datos de columnas anchas, las bases de datos clave, valor, etc. Tipos. Clave, valor. Se trata de la base de datos no relacionables que almacenan la información en base a pares de clave-valor, es decir, cada clave sirve como un identificador único y cada una de ellas se le aplica un valor. Documentos. Es una base de datos relacionada basada en documentos. La información se representa como objetos o documentos JON. Su principal ventaja es que los documentos son de naturaleza flexible, semiestructurada y jerárquica. Gráficos. Las bases de datos no relacionables, basadas en gráficos están pensadas para crear relaciones y navegar por ellas. Las entidades de datos de almacén mediante nodos y los bordes son los que crean las relaciones entre entidades. En memoria, son bases de datos no relacionales diseñadas para ofrecer respuestas en milisegundos y soportar grandes picos de tráfico. Un ejemplo de base de datos en memoria son las empleadas en las tablas de clasificación de juegos o herramientas para hacer análisis en tiempo real. Ejemplos de base de datos no relacionables, pero hablaremos sobre un poco de las ventajas. Estas son las principales ventajas de una base de datos no relacional. Son mucho más flexibles a la hora de crear esquemas de información, lo que las convierte en una solución ideal para el almacenamiento y gestión de datos no estructurados o semiestructurados. Ofrece una mayor escalabilidad, garantiza un alto rendimiento ya que están diseñadas para trabajar en modelos de datos concretos y patrones de acceso específicos. Una desventaja podría ser que no cumple igual que las relaciones con las propiedades de la autonomía, consistencia, integridad y durabilidad. No son compatibles con determinadas consultas en el lenguaje SQL. Ejemplos de base de datos no relacionales. MongoDB es una base de datos de documento de código abierto, lo que significa que almacena datos en documentos BSON, un formato binario similar al JSON, en lugar de las filas y columnas como en las bases de datos relacionales. Cassandra es una base de datos de columna ancha de código abierto desarrollada por Facebook. Cassandra es diseñada para manejar grandes cantidades de datos distribuidos a través de múltiples servidores y está óptima para escribir y leer datos en paralelo. Redis es una base de datos de estructura de datos en memoria de código abierto. Almacena datos en estructura de datos en memoria, lo que permite proporcionar una latencia muy baja y un alto rendimiento. Redis es altamente escalable y puede manejar grandes cantidades de datos en múltiples servidores.